Tradicionalmente, los políticos de derecha son críticos del ambientalismo, bajo la premisa de que las medidas de protección de la ecología van en contra de la libre empresa y de la eficiencia de los negocios. Incluso, han sido el principal obstáculo cuando se trata del cambio climático. Primero dijeron que no existía, que era un invento. Y después, que es un fenómeno natural en el que no tienen nada que ver las actividades humanas y por lo tanto no hace falta que hagamos nada para contenerlo. Solo nos queda adaptarnos. Pero las evidencias de la enorme crisis que se nos viene encima están creciendo con cada sequía y cada inundación, con olas gigantes de incendios y tremendos huracanes. Así es que algunos grupos de derecha están empezando a aceptar que sí tenemos un problema y lo están empezando a usar a su conveniencia. Miren a este político del Partido Republicano de Estados Unidos, Mark Brnovich, un fan de Donald Trump que ocupa el puesto de fiscal general del estado de Arizona. En abril, presentó una demanda para que el gobierno de Joe Biden continúe construyendo el muro que quería Donald Trump, porque, dijo, more migrants are crossing into our desert, and that is causing destruction in our environment. Más migrantes están cruzando nuestro desierto y eso está provocando destrucción en nuestro medio ambiente. The average migrant is leaving about 6 to 8 pounds of trash. So literally, you're talking about millions of pounds of trash scattered throughout our desert. El migrante promedio deja 30 kilos de basura. Así es que literalmente hablamos de millones de kilos de basura regados por nuestro desierto. Brnovich es parte de lo que ya forma una tendencia en América y Europa. La utilización de la amenaza climática para provocar miedo y generar odio contra las personas migrantes, contra gente de otras razas y religiones. Por ejemplo, Alternativa por Alemania es un partido neonazi que promueve la creencia de que el origen de los problemas son los migrantes musulmanes. Wehre mich dagegen, wenn der Islam genutzt wird, unsere deutsche Kultur hier in unserem Land zu verändern, zu verdrängen und schlecht zu machen. Ha venido ganando popularidad mediante engaños, como cuando usa ciencia falsa para burlarse del calentamiento global. Pero este mismo año sorprendió con su manifiesto por Alemania, en el que sigue negando el cambio climático y al mismo tiempo advierte que el clima está empeorando en África y en Medio Oriente. Y esto va a provocar, dice su documento, una migración masiva gigante hacia los países europeos contra la que urge actuar. Y aquí tenemos a Boris Johnson, el primer ministro que sacó a Gran Bretaña de la Unión Europea, cuando frente al Coliseo Romano le preguntan sobre el riesgo de no tener resultados en la cumbre de Glasgow sobre cambio climático. Y él responde con una advertencia, que los migrantes van a volver a hundir a Occidente en una Edad Media. When the Roman Empire fell, it was largely as a result of uncontrolled immigration. Cuando el Imperio Romano cayó, en gran medida fue el resultado de la migración descontrolada. The empire could no longer control its borders. People came in from the east and all over the place, and we went into a dark age. Europe went into a dark age that lasted a very long time. El imperio ya no podía controlar sus fronteras. Gente vino del este y de todos lados y entramos en el oscurantismo. Europa entró en un oscurantismo que duró muchísimo tiempo. Todavía más, en Inglaterra y en Francia, partidos de extrema derecha que siempre combatieron al ambientalismo, hoy están tratando de apropiarse de sus banderas como si fueran suyas desde siempre. El antiguo Frente Nacional se inventó un brazo que llama Nouvelle Écologie, Nueva Ecología, que promueve una ecología patriota. Y el Partido Nacional Británico asegura que es el único y verdadero partido verde, ya que su preocupación principal es detener la migración y los migrantes, asegura, ponen en peligro el medio ambiente. Esta semana nos preguntamos, frente al cambio climático, ¿nos están dividiendo en lugar de unirnos? Esto es Choque de Imperios, un podcast para entender la historia de hoy y la de mañana. Soy Temoris Greco. Choque de Imperios.
Aceptemos que el hecho de que la derecha y la extrema derecha empiecen a admitir, unos más que otros, que estamos en una emergencia climática que se va a poner peor y que hace falta que hagamos algo ante ellas, es señal de que hay avances, de que el negacionismo pierde fuerza y también de que esos sectores políticos entienden que la gente está preocupada, que si no le ofrecen respuesta, perderán apoyo e influencia. Cada año, el mundo experimenta nuevos golpes asestados por el calentamiento global. Los informes científicos que muestran el impacto de estas transformaciones son cada vez más contundentes y, lo que es peor, se están quedando cortos. Los nuevos fenómenos se están presentando antes de lo previsto o con mayor intensidad. Y no estamos logrando reaccionar como hace falta, como urge. En cada ocasión en que los líderes mundiales se reúnen para escuchar a los científicos y llegar a acuerdos, los compromisos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero resultan insuficientes. El cambio climático ya se está produciendo, no lo podemos evitar. Lo que sí es posible es moderarlo para que sus consecuencias de largo plazo no sean tan graves y proteger los hábitats de la humanidad. El objetivo de consenso es que el calentamiento no se produzca por encima de 1.5 grados centígrados. Contenerlo en ese tope de 1,5 grados es el escenario optimista. El peor, en cambio, es de hasta 4 grados, con consecuencias catastróficas para todos los países. Existe una herramienta que se llama Climate Action Tracker, o seguimiento de la acción sobre el clima, que realiza un análisis del efecto que tendrán los compromisos y los objetivos de largo plazo que se ponen los países. En 2009, se calculó que el mundo iba rumbo a un calentamiento de 3.5 grados. Con el Acuerdo de París de 2016, en el que los gobiernos presentaron planes más ambiciosos, pero insuficientes, la estimación bajó a 2.8 grados, casi el doble del objetivo de 1.5 grados. Luego, el gobierno de Donald Trump descarriló el esfuerzo porque empezó a revertir las políticas de Estados Unidos sobre el clima, con lo que la proyección se volvió a elevar a 3.2 grados. This is our warrior cry to the world. We are not drowning, we are fighting. This is my message from Earth to COP. Ipala ma'a aile pala uku. La última cumbre climática llamada COP26, hace unas semanas en Glasgow, Escocia, corrigió algunos aspectos de esta lucha. La Unión Europea, Estados Unidos y China presentaron nuevos compromisos, lo que fue bienvenido, aunque siguen quedando debajo de lo necesario. En contraste, hubo países que fueron a la cumbre a turistear, porque no propusieron nada nuevo, mantuvieron los compromisos de la cumbre anterior. Uno de ellos es México, que se quedó en esta pandilla de los omisos, con Brasil, Rusia, Suiza y Australia, entre otros. El resultado es que, según el Climate Action Tracker, el pronóstico de aumento apenas baja a 2.4 grados, casi 1 grado por encima del objetivo de 1.5. Se supone que el próximo año los gobiernos deberán presentar nuevos y mejores objetivos. Pero si ni siquiera los países supuestamente cumplidores están haciendo lo suficiente, ¿qué esperar cuando abundan los omisos? El problema de fondo está en que los pueblos, la gente, el público, o sea, nosotras y nosotros, no hemos entendido que luchar contra el cambio climático para salvar nuestro planeta necesita que hagamos sacrificios. Lo que vemos es que los gobiernos no hacen los compromisos suficientes y nos desesperamos. ¿Qué les pasa? ¿Qué los detiene? Lo que no queremos ver es que los detenemos nosotros mismos. Esos compromisos que hacen los gobiernos se tienen que traducir inevitablemente en costos que pagarán la administración pública, las empresas y la ciudadanía.
No hay manera de reducir el impacto de nuestras actividades, nuestra huella de carbono, si no cambiamos nuestras actividades. Y eso significa hacer mejor. Hay cosas que podemos hacer mejor, pero también hacer menos y pagar más. No hay escape. Hemos exprimido el mundo como si no hubiera mañana y nos estamos quedando sin mañana. Ahí es, sin embargo, cuando las cosas empiezan a no gustar. Cuando mucha gente le va encontrando problemas a los compromisos que antes quería que se hicieran más ambiciosos y más estrictos. Cuando el electorado se siente incómodo. Cuando los gobiernos se ven en peligro. Y cuando grupos políticos irresponsables y demagógicos sienten que hay oportunidades para sacar ventaja. When approached, I stated that I had survived COVID. I did not need the vaccine. I achieved immunity naturally. I'm not going anywhere. Quizás, si al sacar esas ventajas ayudaran a luchar contra el cambio climático, podríamos llegar a la conclusión de que son perjuicios asumibles, que a final de cuentas el balance es positivo, que todo sume al esfuerzo común. El problema es que una cosa es aceptar que vivimos una emergencia y otra, proponer soluciones adecuadas para enfrentarla. Lo que están haciendo puede compararse con su actitud ante la pandemia de la COVID-19. En lugar de sumarse al esfuerzo común por combatirla, grupos derechistas hicieron todo lo posible por aprovechar las molestias que las restricciones le causan a la población, como el quédate en casa, el uso generalizado de cubrebocas y ahora la vacunación masiva, para crear la sensación de que nos están imponiendo una dictadura y de que oponerse a las medidas de prevención es un derecho inalienable, una necesidad vital, un valiente acto de rebeldía, aunque las consecuencias sean para todos. En el caso del cambio climático, su táctica es echarles la culpa del calentamiento global a los países en desarrollo y a sus migrantes, a pesar de que todas las evidencias y la lógica demuestran que quienes son más ricos consumen más y que quienes han consumido más históricamente son responsables por la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un estudio realizado por dos académicos británicos, Joe Turner y Dan Bailey, encontró que 22 partidos europeos de extrema derecha comparten mitos sobre el cambio climático que normalizan las prácticas racistas en las fronteras y la amnesia colonial. Es un fenómeno al que llaman eco-bordering o ecofronterización. Los migrantes, explican estos investigadores, están siendo culpados de dos maneras: por trasladarse a países con altos niveles de emisiones de gases y de esta forma añadir más gases, como dice el fiscal de Arizona, que pide reanudar la construcción del muro, y también porque, según estas afirmaciones racistas, traen consigo hábitos destructivos y contaminantes desde sus lugares de origen. The social system was created by the Swiss population for Swiss people, for people who are living here and need help from the state, but not for immigrants from all over the world. El sistema social fue creado por la población suiza para la gente suiza que vive aquí y necesita ayuda del Estado, pero no para inmigrantes que vienen de todo el mundo, dice Ulrich Schlüer, parlamentario del Partido del Pueblo Suizo. Esta organización ultraderechista muestra cómo se trasladan esos argumentos a la gente a través de las campañas electorales. Por ejemplo, distribuye imágenes en las que se ve una ciudad sobrepoblada y llena de automóviles expulsando gases, con una leyenda que dice «Alto a la inmigración masiva». En otro anuncio, aseguran que la llegada de migrantes se va a traducir en muchísimas carreteras nuevas, por lo que aseguran, quien quiera proteger el medio ambiente en Suiza debe luchar contra la inmigración masiva. Esto se complementa con supuestas noticias sobre solicitantes de asilo que se comen a los cisnes de los lagos y que rompen los inodoros de los baños porque no saben usarlos. Para promover la idea,
de que rechazar a los migrantes es comprometerse con una política verde, ambientalista. Obviamente, ni el racismo ni el odio a los inmigrantes va a tener alguna utilidad a la hora de luchar contra el cambio climático, como no la van a tener muros como los que quieren el fiscal de Arizona y los seguidores de Donald Trump. Si algo va a ser necesario en el inmenso esfuerzo colectivo que debe emprender la humanidad, el mayor de toda su historia, es colaborar sin que importen el color de piel, la religión, el género o las preferencias sexuales, y hacer las cosas juntas y juntos. Pero no podemos abandonarnos a la ingenuidad. Tenemos que estar alertas ante la manipulación de la ignorancia, la confusión y el miedo que van a intentar hacer quienes, como esos sectores de derecha y extrema derecha, beneficiarse de la crisis climática. En las guerras y los desastres nunca han faltado quienes le hincan el diente a la tragedia. Ya comprobamos que la responsabilidad no abunda. Durante la pandemia, todos los gobiernos del mundo de derecha y de izquierda, los que aplicaron medidas restrictivas y los que optaron por políticas liberales, fueron objetos de ataques fieros de sus opositores, de descalificaciones sumarias de sus estrategias de salud, de exigencias de renuncia o destitución, como si alguien hubiera podido saber exactamente y de antemano cómo reaccionar ante un virus totalmente desconocido. La responsabilidad no abunda, pero también existe. En esta crisis climática que ya parece larga y apenas empieza, podemos seguir el gesto singular, ejemplar de Rui Rio, quien siendo el jefe del principal partido de la oposición en Portugal, el derechista PSD, en la pandemia puso el interés nacional por delante y apoyó a la izquierda en el poder. Para mí, neste combate, este não é governo de partido adversário, é o governo de Portugal que todos temos de ajudar neste momento. Para mí en este combate, este no es un gobierno de un partido adversario, sino el gobierno de Portugal, al que todos tenemos que apoyar en este momento, ayudar a Portugal a vencer con el menor número de bajas posible. Ajudar Portugal a vencer com o menor número de baixas possível. Senhor Primeiro-Ministro, conte com a colaboração do PSD. Como ante el nuevo coronavirus, quienes creen que pueden solos, que el clima se va a recomponer, separando a la gente, generando odios, van a encerrarse en sus conflictos y a poner en peligro el esfuerzo de los demás. Además de tonta y egoísta, es una apuesta perdedora. La única alternativa es la colaboración, el trabajo común, porque en este barco o navegamos a puerto todos juntos, todas juntas, o nos hundimos por separado, como concluyó su importantísimo discurso el portugués Rui Rio. Señor Primer Ministro, cuente con la colaboración del PSD. En todo lo que podamos, le ayudaremos. Le deseo coraje, nervios de acero y mucha suerte, porque su suerte es nuestra suerte. Senhor Primeiro-Ministro, conte com a colaboração do PSD. Tudo o que nós pudermos, ajudaremos. Desejo-lhe coragem, nervos de aço e muita sorte, porque a sua sorte é a nossa sorte. No olvides seguirme en Instagram y Twitter como @Temoris y en facebook.com/Temoris. Muchas gracias y nos vemos el viernes próximo en el siguiente capítulo de Choque de Imperios. Este podcast es una producción original de Audio Centro, escrito y conducido por Temoris Greco. Juan Bernardo Cantú se encargó del montaje y la edición musical. Javier Martret y Luisa Cantú realizaron la producción ejecutiva.
Radio Centro.